Vale, para continuar nuestro recorrido por estos referentes de modelos de desarrollo para América Latina, vamos a continuar con el caso peruano. Eh, para el caso peruano, conseguimos en la literatura algunas cosas interesantes. Lo primero es que ha dominado un modelo de desarrollo, un modelo basado en el extractivismo, en las políticas extractivas y que le dan algunas características muy profundas a esta economía. Eh, Básicamente, el peso que tienen los sectores extractivos va a caracterizar la dinámica, pero al mismo tiempo hay unos rasgos que en particular se adoptaron en el periodo que comenzó en los años 90 y que tienen que ver con el liberalismo de la economía. Pues a partir de ese momento se apoyó la economía en los sectores extractivos, pero al mismo tiempo, a partir del gobierno de Alberto Fujimori, se puso énfasis en la exportación de commodities, en la desregulación de los mercados, y esas pautas continuaron los siguientes periodos de gobierno. Posteriormente se incorporaron algunos elementos como temas de infraestructura, algunas políticas redistributivas. Y básicamente el modelo de promoción de inversiones que se hizo en Perú es muy relevante y una agresiva estrategia de apertura comercial, de acuerdos de integración, con lo cual yo creo que más que una economía abierta es una economía permeable y aún así pues tiene unos rasgos estructurales que no me corresponde comentar. Para esto contamos con la grata presencia de Leonie Roca, que es vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, y es presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Doctora Roca, le doy la bienvenida. Por favor, todo suyo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me quedé ayer con una frase que me gustó, esto de agradecer, reconocer, comprometer. Primero quiero agradecer a Carlos la invitación, la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Reconocer también todas las experiencias de generar un movimiento desde el sector privado, desde el sector empresarial. Ustedes están comiendo el elefante a mordiscos y lo están haciendo con una perseverancia, con un tesón y un optimismo que hay que reconocer, y países que estamos entrando en ciclos complicados tenemos que mirarlos también para aprender. Y por último, comprometer. Creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivir distintos ciclos económicos, de aprender de ciertas experiencias, de entender tanto la potencialidad en términos de cuánto es el mínimo y hasta dónde llega esa potencialidad del sector privado, pero también del sector público, tenemos que asumir un compromiso de compartir experiencias para que nuestros países no cometan una y otra vez los mismos errores. Tengo millones de láminas, voy a tratar de pasar rápido. Esta señora nació en el año 1966. Eso quiere decir que yo nací bajo el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry. En el año 68 tuvimos un golpe de Estado y tuvimos un régimen militar durante 12 años, un régimen que apostó fervientemente por la participación pública en la economía. Se expropiaron diversas empresas, se expropiaron los medios de comunicación, se expropió pues la International Petroleum, en fin, de pronto nos encontramos en un país socialista, ¿no? Mi mamá trabajaba en la Embajada Americana, era traductora, y era un gran activo tener el lapicero que le regalaban en la embajada, porque en el Perú no había ni bolígrafos. Bueno, eso pasó hasta el año 80, que entramos en democracia de vuelta. Redactamos una constitución de economía social de mercado, pero que todavía le reconocía muchísimos espacios al sector público para actuar, al Estado. Y tuvimos 10 años catastróficos. En el año 90, ya estaba terminando la universidad, y claro, uno no tenía idea en qué iba a trabajar porque no había actividad económica, había muy poca actividad económica. Me acuerdo que una de mis primeras prácticas profesionales me pagaban, y me pagaban bien, fíjense, para hacer una práctica profesional me pagaban como $300, que para una chiquilla pues de 20 años, 21 años era un mundo de dinero. Lo gastaba en gasolina y cigarrillos, pero bueno, alcanzaba. Pero era terrible, porque bueno, yo viví sola desde muy chica y me pagaban, iba corriendo de la oficina al banco
a cobrar el cheque y había que hacerlo corriendo porque el dinero perdía valor cada minuto, ¿no? Y uno cobraba rápidamente, te daban estas bolsas gigantescas de dinero, corrías después al supermercado y tenías que agarrar tus cosas y correr a la caja, porque cada segundo que perdías en la ruta del cheque al banco, del banco al supermercado y de la góndola a la caja, eran menos cosas que tenías en tu despensa. En el Perú llegamos a tener cada 20 días una inflación que duplicaba los precios. Llegamos a tener picos de inflación de 7.000 y tantos %. Y eso es lo que explica la profundidad de las reformas que se hicieron en el año 90, a las que voy a pasar ahora. Ups, era para acá. La profundidad de las reformas no funciona. Ahí está. La profundidad de las reformas que hicimos en el año 90, el convencimiento con que las hicimos y por qué las hemos sostenido hasta el día de hoy, por qué le hemos pasado re mal, re mal, re mal. Y yo diría que básicamente hay como 5 pilares, 5 cosas en las cuales hubo convencimiento. Lo primero es que nuestros números macro eran sagrados. Esto es como un matrimonio sin divorcio. Acá no había nada que discutir. Nos podemos llevar bien con la esposa, mal, lo que fuera, pero no te divorcias. Bueno, la estabilidad macroeconómica era uno de esos pactos sagrados. Cuando empezamos en los 90, a mí me tocó trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas, había una cosa que se llamaba el Comité de Caja. El Comité de Caja se reunía todos los días, mirábamos cuánta plata había entrado al Tesoro y se pagaba hasta donde alcanzaba. Hasta donde alcanzaba. Y ahora van a ver algunas de las reformas que se hicieron en el marco normativo. No, todavía no pasa eso. El otro fue la apertura al mundo. También teníamos clarísimo que un mercado de 30 millones de habitantes era muy chico y teníamos que abrirnos al mundo. Y que todas las protecciones que habíamos dado internamente, porque nosotros tuvimos dólar preferencial, en fin, y era pura corrupción, pura corrupción. Si eras amigo de alguien en el gobierno, de todas maneras te iban a dar el dólar, salías, lo vendías caro y se hicieron grandes fortunas. La libertad económica, estábamos podridos de tener un Estado que nos dijera qué hacer. Democracia e instituciones era fundamental. No se olviden que les digo que veníamos de un régimen militar de 12 años, pero antes habíamos tenido un montón de militares en el gobierno. Hay un cuadro muy bonito de Juan Javier Salazar, que es un pintor que ya murió hace poco, pero que son todos los presidentes del Perú, y dice hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, y todos son soldados. Por ahí hay algún civil, ¿no? Nosotros hemos tenido mucho gobierno militar en el Perú. Y sobre el rol del Estado había tal desilusión respecto a la actuación del Estado que, bueno, estaba más o menos claro que no queríamos mucho más de que eso. Esa es la siguiente. Y yo diría que el corazón de la reforma son estas 4 cosas. Esto vino en la Constitución del 93. Vino a consolidar parte del ajuste que habíamos hecho entre el 90 y el 93. Primero, el Banco Central no es amigo del Ministerio de Economía y Finanzas. No lo financia, está prohibido el uso de la maquinita para financiar el gasto público y los antojos de cualquier gobierno de turno. El Banco Central tiene una única misión, que es mantener controlada la inflación. Es lo único que hace el Banco Central. Todo lo que hace, lo hace para mantener la estabilidad de la moneda y, por lo tanto, controlar la inflación. Y tenemos una serie de metas que se siguen. Tenemos un presidente del Banco Central hace 17 años. Yo bromeaba hoy día en la mañana que Julio Velarde es el rockstar en el Perú, ¿no? Él camina y los chiquillos se toman fotos con él porque claramente buena parte del éxito de nuestra política económica tiene que ver con esta modificación de la Constitución y con tener un Banco Central de Reserva de primer nivel donde todo el personal entra a través de un curso de extensión, todo el personal tiene maestrías en las mejores universidades del mundo, es absolutamente profesional. Donde quiera que tocas en el BCR es excelente. Lo segundo es que nuestra Constitución estableció que solo por ley expresa el Estado puede realizar actividad subsidiaria en la economía. El Estado no tiene panaderías, el Estado no tiene, no sé, fábricas de acero, en fin, solamente, excepcionalmente, puede participar en la economía. Lo tercero es la apertura a las inversiones. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Nosotros no tenemos problemas de remesas de utilidades, no tenemos problemas de tipos de cambio diferencial. Un inversionista peruano pesa igual y se le trata igual que un inversionista suizo, sueco, de Tailandia, de Burundi, de donde sea. Y lo cuarto es la libertad de contratación, y esto es quizás lo más importante. En el Perú, el Congreso no puede sacar una ley que congele los alquileres, por ejemplo.
No puede, está prohibido por la Constitución. Los contratos son ley entre las partes. Hace 2 años, tengo tiempo. Hace 2 años, en la pandemia, los transportistas, que son un sector organizado y bullicioso en casi todos los países del mundo, además esto no es propio del Perú, los transportistas hicieron un paro y dijeron, estamos en pandemia, la pasamos pésimo, no a los peajes. Y el Congreso sacó una ley diciendo no a los peajes. Mientras haya pandemia, haya estado de emergencia, no se cobran peajes. Bueno, resulta ser que el 25% de la red vial nacional está concesionada, por lo tanto hay inversionistas extranjeros que han invertido miles de millones de dólares en nuestra carretera. Se demandó ante el Tribunal Constitucional el tema y nuestro Tribunal Constitucional dijo que de ninguna manera, que el artículo 62 de la Constitución es clarísimo. El Congreso se puede parar de cabeza, hacer 3 traspolines, pero no puede dejar sin efecto algo que esté en un contrato. Y si un contrato de concesión dice que tu concesionario cobras peaje, pues peaje cobras. Y eso de ahí está en el texto constitucional. ¿Sí puedes pasar a la siguiente? Gracias. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Que se los he resumido, hay bastantes más reformas, por supuesto. Y acá vamos a tratar de pasar, dame 1 minuto en cada una, rapidito. Bueno, la pobreza se redujo de 58 a 20%. La correlación entre crecimiento del PBI y reducción de la pobreza es perfectamente matemática en el Perú. Y es obvio, crece la economía, el Estado recauda más, puede tener más programas sociales, pero además al crecer se genera empleo. Y el empleo, por cierto, genera bienestar, ¿no es cierto? La gente empieza a tener su cheque en el bolsillo. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, esto ya es Latinoamérica, esto tiene que ver con el índice Gini, las diferencias que se dan en ingresos. El Perú logró reducciones importantes también en el índice Gini. Podemos pasar a la siguiente. Esta parte es súper aburrida, les adelanto, pero es para dar una idea de los distintos indicadores. La inversión extranjera directa se multiplicó, pasó de ser insignificante, como ven, 0.04 a 2.5, y de ahí se disparó en el 2010 al 2015, tuvo una caída por la pandemia, se recuperó a pesar de Pedro Castillo, ¿eh? A pesar, para que vean lo sólido que puede ser cuando la gente se la cree, ¿ya? Y a pesar de Pedro Castillo, porque teníamos esa Constitución, porque no importa lo que hiciera Pedro Castillo, la Constitución amparaba los contratos, amparaba la estabilidad. Por eso es que había tanto temor en el sector empresarial de que se cambiara la Constitución, porque la intención de muchos era introducir cambios bien profundos en estos artículos constitucionales. Bueno, y ahí es donde estamos ahorita. Este año ha sido muy, muy malo, porque la inestabilidad lo que hace es que no haya nuevas inversiones. Básicamente lo que estamos es cosechando del stock anterior. ¿Sí puedes pasar? Ahora, una cosa importante cuando hablamos de apertura al mundo es, miren las tasas arancelarias que tenía el Perú en el 92. Teníamos básicamente 2 tasas, 15 y 25. Habían algunos que estaban un poquito por encima o tenían ad valorem que llevaban esto a cualquier número. Pero teníamos el 73% en 15%. Hoy día tenemos 71% en 0. Tenemos 23 tratados de libre comercio con 56 economías, 5 tratados de libre comercio ya firmados, en proceso de implementación, lo que hace que cualquier empresa peruana tenga al mundo por delante. Y ahí es interesante porque, claro, en agroindustria, por ejemplo, se dice así, el Perú es extractivista, la minería. Bueno, sí, pero el Perú, la minería aporta el 11% del PIB, la agroindustria el 6%. Y ahí estamos, creciendo, y pesquería otro poco, y turismo otro poco. Es decir, no es una economía basada exclusivamente en la producción de cobre, de plata y de oro. Y lo que es interesantísimo, si puedes pasar, es que si uno mira las importaciones del Perú, de Estados Unidos crecieron, uy, qué difícil es leer con estos píxeles acá, 5.5 veces entre el 2000 y el 2021. De China crecieron 50 veces, pero miren el número. Veamos China, que es el caso más crítico, 14.000 millones de soles, o de dólares, creo que son dólares. 14.000 millones de dólares. Pasa al siguiente. Miren las exportaciones, 18.000. Le exportamos más a China de lo que China nos exporta a nosotros. Y uno de los grandes problemas del sector empresarial peruano, no, es que es un éxito y es...
Pero es un éxito en el que hay que creer que vas a llegar ahí, porque, como dijo antes el expositor mexicano, el sector industrial se sintió muy amenazado con los tratados de libre comercio. No creyeron en su propia capacidad de ser competitivos, de salir al mundo o de competir en el mercado local, ¿no? Bueno, resulta ser que lo hicieron. Hay varios que quebraron, sí. Sí, quebraron, sus productos eran malos, eran caros. Vaya Dios a saber, no se habían renovado, en fin, ¿no? El único caso donde nuestra balanza comercial es deficitaria es Estados Unidos. Es el único caso, pero tampoco es relevante. ¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, esto es la inflación. En el Perú ahorita estamos, como todo el mundo, ¿no? Con inflación, 6 puntos tantos vamos a cerrar este mes, pero la idea es pasar a 5 puntos tantos el próximo. Nuestro Banco Central, nuestro rockstar Julio Velarde, fue de los primeros bancos centrales que empezó a ajustar muy rápidamente la tasa de referencia, lo cual impactó mucho el año pasado, pero este año nos tiene más adelantados que otros países, ¿no? en control de la inflación. ¿Sí puedes pasar? Y lo que es interesantísimo es que en el Perú, de cada 10 soles que se invierten, 8 los invierte el sector privado. 8 de cada 10, 8 son privados. No son del Estado. Y bueno, ahí está, nuevamente, estamos malitos después de Castillo, hemos quedado un poco heridos. Vamos a ver si nos recuperamos, Dios mediante. Ahí ven el porcentaje del PIB que invierte el sector privado. Hemos llegado a picos en el 2013, 2014, 21, 20%. Ahora estamos en 17%. Pero este año viene mal la inversión privada, porque la inestabilidad hace que ninguna inversión a largo plazo se termine de realizar. ¿Sí puedes pasar a la siguiente, por favor? Y como les decía, hay una correlación perfecta entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Los hogares más pobres son los que han aumentado su capacidad de consumo de una manera súper relevante. Acá está el gasto per cápita de los hogares según deciles, y esto va desde el decil más chico hasta el decil más rico, del más pobre hacia el más rico. ¿Sí puedes pasar, por favor, a la siguiente? Gracias. Ahora, uno tiene que aprender a leer las alertas rojas, ¿no es cierto? Los red flags que le llaman los norteamericanos. Y el Perú tuvo red flags los últimos 10 años, y yo creo que ahí está una de las principales críticas al sector privado. Mientras aparecían estas banderas rojas, nosotros desde el sector privado hablábamos de las cuerdas separadas. Nos creímos Italia, ¿no? Donde el gobierno puede ser un desastre y el sector económico camina solo. Bueno, el Perú, pobrecitos nosotros, nos creímos Italia. Y hablábamos los empresarios, sí, bueno, que el gobierno se caiga a pedazos, nosotros ya lo hicimos, ¿no? Somos súper productivos, hemos crecido, ¿no? Bien. Pero empezaron a aparecer las banderas rojas y no les hicimos caso. Y hay que conocer esas banderas rojas. Y pasas al siguiente. Primero empezamos a retroceder en el índice de competitividad global, ¿no? Veníamos de estar bollantes, ¿no? Cómo suben estos muchachos, estos peruanitos, pero bueno, empezamos a caernos. ¿Sí puedes pasar a la siguiente, por favor? Y lo peor es que cuando uno empieza a doble clic, ¿no? Miren, estabilidad macroeconómica. Uno, pues, ¿no? Era el motivo de nuestro orgullo. Es como, ¿no? Súper, estábamos súper. Pero de repente miras en educación, 89. ¿Qué estábamos haciendo en el sector privado por eso? No mucho, la verdad. Instituciones, 94. Y si podemos pasar a la siguiente, y ahí es donde estamos ahora, nuevamente, yo siempre digo, a mí me gusta mucho leer La Guerra y la Paz y la leo cada vez que tengo un problema, porque la historia lo que te demuestra es que no importa qué hagas, normalmente una cosa siempre sucede a la otra. Y si eres capaz de leer y entender, puedes adelantarte un poco. No vas a cambiar mucho, pero sí darle un tono menos doloroso o adelantarte. Cuando vemos debilidad en el pilar institucional, vemos 1 a 1, seguridad, mal, salud, mal. ¿Qué dice ahí, Dios mío? Desempeño del sector público, pésimo. Todo mal. Es decir, no parábamos de recaudar más y más dinero, y más dinero, y nuestro Estado se caía a pedazos.
buena parte de la desigualdad que tenemos hoy día, de los 400.000 muertos que hemos tenido, 300.000 en la pandemia y 100.000 post-pandemia, se deben a que no tuvimos un sistema de salud medianamente razonable, a que no tenemos educación, a que no hemos invertido en capacidades humanas mínimas, en cerrar brechas de servicios sociales, de agua, por ejemplo. El Perú tiene un problema serísimo de anemia. La mitad de los casos de anemia tienen que ver con enfermedades gastrointestinales. Y tenemos miles de colegios y miles de hogares que no tienen agua o alcantarillado. ¿Sí puedes pasar a la siguiente? Bueno, en fin. Satisfacción con servicios públicos, ya sabemos cómo estamos. Ahí está América Latina en los rojitos. Y miren Perú dónde está en salud pública, ¿no? Y dónde está carreteras. Tenemos una red carretera bien desastrosa, sobre todo a nivel regional. ¿Sí puedes pasar? Y bueno, acá está esto, no les voy a contar, porque esto ustedes también lo viven, la informalidad. En las MIPES, 92%, 82%. En la gran empresa, 19%. Hay una parte de la gran empresa que tiene su lado oscuro. Es el 19%, pero vamos, estamos hablando de gran empresa. Y gran empresa no son 50 millones de dólares, son 500, 600, 1.000 millones de dólares de facturación. ¿Sí puedes pasar? Y por supuesto la corrupción, ¿no? El cáncer de nuestros pueblos. ¿Sí puedes pasar a la siguiente? Bueno, y esto fue lo último que nos ha arrasado, ¿no? Nuestra última ola. Le contaba hoy día en la mañana a alguien que yo soy presidenta del gremio de infraestructura. Naturalmente me reúno mucho con el ministro de Transportes. Castillo designó un ministro de Transportes cuyo currículum era haber sido director de un colegio público en un distrito muy pequeño de Lima y tener una combi, es decir, una Custar, llena de papeletas además. Esa era toda la experiencia profesional que tenía en el ministerio que maneja mayor porcentaje de presupuesto de inversión pública del Perú. Como es natural, yo me reúno siempre con ministros, fui donde mi directorio, en AFIN, que es mi gremio, y le dije, con ese señor no me voy a reunir. Dijeron, pero tienes que reunirte. No, yo no me voy a reunir con ese señor porque ¿no? Camina como pato, tiene cara de pato, grazna como pato, es pato, pues, ¿no? Bueno, el señor está prófugo, para hacerla corta, el señor está prófugo, se mueren los escándalos de corrupción. Hemos llegado, digamos, esto es como la cúspide, porque esto no es un punto en el gráfico, es como el punto más álgido del gráfico, pero estábamos en ese camino de deterioro. Castillo nos lo terminó de mostrar. Si podemos pasar a lo siguiente. Mi infraestructura, para ir rápidamente, me quedan todavía unos minutos. El Estado peruano privatizó casi todo. La electricidad, las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos. A mí en el 2020 me tocó ser presidenta del organismo regulador de infraestructura de transporte. Y en esa época el Perú no tenía ni una grúa pórtico, ni una. Éramos el país menos competitivo en puertos que uno se puede imaginar. Todo se demoraba años. Uno iba al puerto del Callao y barrían el mineral y salían nubes. En fin, era una cosa espantosa. Hoy día nosotros tenemos Matarani, Paracas, 2 puertos en el Callao, DP World y APM, Salaberry, Paita. Se está construyendo un puerto por 3.000 millones de dólares en Chancay, muy cerca de Lima. Tenemos una de las infraestructuras portuarias más competitivas de la región, de lejos, ¿no? Para nosotros Chile era un motivo de envidia. Hoy día los periódicos chilenos hablan de cuántas millas les lleva a Perú en términos de desarrollo portuario. Y eso es lo que ha permitido tener una industria hoy día de agroexportación, de exportación de productos mineros, de productos pesqueros, en fin, de las distintas cosas que exportamos. También tener unas importaciones mucho más competitivas, con lo cual los precios que llevan al consumidor son mucho menores. Nosotros creamos, creamos toda una institucionalidad, tenemos una especie de banca de inversión institucional que se llama Proinversión, que licita proyectos. Tenemos organismos reguladores. Es cierto que 30 años después son más feos de lo que eran hace 30 años. Se han ido burocratizando, en fin, necesitan un ayornamiento. Pero lo cierto es que tuvimos un pico de adjudicaciones bien importantes entre los 2010 y 2015. El 2016 tuvimos un pico porque Yabeco, que es una mina grande. Y después, acá está otra alarma, pues, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos de adjudicar? Este año estamos de vuelta retomando, con el cambio de gobierno, han puesto por fin una persona competente ahí, pero veníamos bien, y nos paramos. Otra bandera roja a la que le hicimos poquito caso. ¿Podemos pasar a lo siguiente? Ok, en comunicaciones, en el Perú, en los últimos 30 años, se han invertido el sector privado, esto no lo invirtió el sector público, 22.000 millones de dólares. Ese ha sido el nivel de inversión. Sin embargo, el día de hoy, 3 millones de peruanos todavía no tienen acceso a Internet. Y buena parte de las razones por las cuales no se avanza más en cobertura y en calidad es por la cantidad de trabas regulatorias que pone todo este andamiaje que les digo que se ha ido complicando con el tiempo y se ha ido burocratizando. Entonces ahí tenemos un frente de batalla para continuar con estos niveles tan agresivos de inversión. Todos los años se invierte un montón, tenemos 4 operadores, es decir, hay total competencia, uno va en 2 segundos, se cambia de un operador a otro, te mejoran la cobertura, en fin. En el Perú no tomaba 2 años, como comentaron de México, sacar un teléfono te podía tomar 10 años que te dieran una línea telefónica con la empresa pública. ¿Sí podemos pasar al siguiente? Bueno, las vías nacionales también, como les decía, el 25% están concesionadas, se ha aumentado la cobertura, pero seguimos teniendo una gran deuda a nivel regional, donde tenemos regiones con 90% de la red vial regional o vecinal sin asfaltar, es decir, básicamente caminitos de tierra chancada. La siguiente. Esta cosa de aeropuertos a mí me gusta, yo he sido gerente general 5 años de una concesionaria de aeropuertos, manejábamos 12 aeropuertos. El de Piura, por ejemplo, Piura es una ciudad intermedia, pero que también ha tenido un crecimiento importante de su industria, tiene agroexportación, buena parte de lo bueno de la agroexportación al Perú es que es descentralizada. Entonces ha llevado desarrollo, actividad económica a las regiones. En Piura, cuando yo entré de gerente general de la empresa en el año 2016, en el 2016 recibíamos 2, 3 vuelos diarios. A los 3 años recibíamos 10. Y hoy día está como en 12 vuelos diarios y no crece más porque el aeropuerto no se ha ampliado, ¿ya? Porque está pendiente de unas autorizaciones. Pero así ha pasado en toda la red, ¿no? Como ven, hemos pasado de 7.6 millones más o menos de pasajeros a 32. El Jorge Chávez, que ayer también comentaban, hoy día, no sé, del desarrollo que ha tenido, alguien comentaba en la cena, el Jorge Chávez ya está construyendo el nuevo aeropuerto, estaban haciendo inversiones de 1.600 millones de dólares, el concesionario es Fraport, el aeropuerto de Frankfurt, ha hecho una nueva pista, ya tenemos 2 pistas, una nueva torre de control y un aeropuerto totalmente nuevo que va a permitir recibir hasta 35 millones de pasajeros al año. Y eso, bueno, se va a inaugurar a fines del próximo año, o sea que está a la vista. Uno baja en Lima y ya puede ver el aeropuerto en pleno desarrollo. Si puedes pasar al siguiente, por favor. Y todo es inversión privada, nuevamente. El concesionario le paga la mitad de sus ingresos brutos al Estado. Con esa mitad de los ingresos brutos, el Estado financia el resto de la red aeroportuaria. Entonces, no se trata de negar al Estado, se trata de encontrar dónde el Estado es la mejor opción. En puertos también hemos pasado de 14 millones de toneladas métricas a 54 en los últimos años. Es cierto que el periodo es bien largo. ¿Puedes pasar? El sector eléctrico es fantástico. En el Perú no teníamos energía en las regiones, porque no había, ¿no? Hoy día la cobertura en electricidad es casi de 100%. En términos de acceso, todavía faltan temas de calidad, porque quedan muchas distribuidoras públicas. En las regiones, las distribuidoras de electricidad siguen siendo empresas públicas y la calidad es muy mala porque no reinvierten. En Lima, que las 2 distribuidoras que tenemos son privadas, la calidad es total. Tienes cualquier problema con la luz, llamas, mandas un WhatsApp, en 3 minutos está en tu casa. Pero es inmensa la inversión, han sido 28.000 millones de dólares invertidos por el sector privado, y la calidad y el acceso ha cambiado radicalmente, lo cual ha permitido también ser el sustento de este crecimiento en agroindustrias, en turismo, porque una cosa jala a la otra, ¿no? ¿Puedes pasar? Sin embargo, seguimos teniendo problemas, como ven, de cobertura, tanto en agua, alcantarillado y algo de energía eléctrica. Es más ese 88, eso está en el 2017, hoy día estamos en 97, creo que es. Es fundamentalmente zonas rurales, que son caseríos muy pequeños, donde se están viendo soluciones tipo paneles solares y otro tipo de cuestiones. Señor, ¿sí puedes pasar a la próxima? Gracias. Pero miren la brecha que seguimos teniendo. Nosotros en AFIN hicimos un análisis de brechas en carretera, son 105.000 millones.
Esos son como 30.000 millones de dólares, dividan entre 3 más o menos. Saneamiento inmenso, salud inmenso, ferrocarriles ni qué decir, nosotros casi no tenemos ferrocarriles, tenemos 2 redes ferroviarias muy chicas, una en el centro, y son soles, el sol es más o menos 3.6. Debemos ser, a ver, hace 10 años, el sitio donde yo trabajaba me pagaba indexado a dólares, y mi sueldo estaba calculado a 4.1. Bueno, hoy día el dólar está en 3.6. O sea, nuestra moneda no ha parado de apreciarse, ¿no? Hace 10 años, 11 años, 4.1, hoy día está en 3.6. Eso tiene su lado malo también, ¿ya? No es perfecto, pero tenemos bastante estabilidad en la moneda. Si podemos pasar. Entonces, ¿qué cosa está pendiente? Y acá tengo 2 láminas y creo que con esto los dejo. ¿Sí puedes pasar? Primero es tener la claridad que tienen ustedes de qué país quieren ser, ¿no? Queremos ser un país, mantenernos como un país de ingreso medio, queremos ser un país de ingreso medio alto. ¿Hasta dónde quieres soñar? ¿No? Ayer se hablaba de los soñadores, me parece que Carlos hablaba de los soñadores. Me gustó. ¿Tú fuiste el que hablaste de los soñadores? No, ¿sí? Primero es definir eso. Después definir qué tienes y qué te falta, ¿no es cierto? Para ver cómo llegas a ese sueño, a realizar ese sueño. ¿Si puedes pasar a la próxima, por favor? Y al día de hoy, lo que sí tenemos claro... ¿Puedes pasar? Ah, bueno, estos son el mapa de desigualdad regional, ¿ya? Se los voy a dejar en la presentación. Pasa nomás. Pasa. Muchas láminas, muchas. Déjalo ahí. Lo que sí tenemos claro es que, y ahora viene la agenda del sector privado, pero nuestro Estado necesita un buen ayornamiento. Nos hemos llenado de papeles, burocracia, instituciones, espacios de corrupción. Cuando tú tramitas cualquier cosa en la plataforma digital del gobierno, que cada día se tramitan más cosas por ahí, desde tu certificado de antecedentes penales, todo lo pagas web, lo emites web, te lo mandan a tu correo, no tienes interacción con nadie, por lo tanto, nadie te puede pedir una coima. Cuando tienes interacción con un funcionario, empiezan a aparecer los espacios potenciales de corrupción. Digitalizar el gobierno lo más posible y quitar espacios de discrecionalidad y, por lo tanto, de potencial corrupción es fundamental. Y para eso tenemos que reformar el Estado y en algunos casos se requieren cambios constitucionales. En el Perú, de cada 100 soles del presupuesto público de inversión, 60 van a los gobiernos subnacionales. Nosotros tenemos 25 gobiernos regionales, 180 municipalidades provinciales y más de 1.800 distritales. Entre todo este mar de gente se distribuye el 60% de nuestro presupuesto de inversión pública. Se ejecuta el 20%, el 30%, y el resto se queda guardado en los bancos. Los bancos están súper contentos, comprenderán, tienen un encaje gigantesco de miles de millones de dólares que no se usan todos los años. Entonces acá hay que hacer un cambio, hay que repensar nuestro modelo de descentralización, nuestro modelo de competencias, la manera en que transferimos los recursos, si son a fondo ciego o si hay alguna exigencia de que cumplan, porque si no se regresa y alguien más los usa, pues no, porque da pena que esa plata no se use con tanta necesidad. Y eso tiene que ver entre reforma del Estado y reforma política. Claramente nuestra distribución de poderes es cualquier cosa menos equilibrio de poderes. Nuestro Poder Ejecutivo y nuestro Congreso se matan entre ellos hace bastante tiempo. Entonces ahí hay que hacer algo, hay que cambiar la Constitución. En ese capítulo de la reforma política es fundamental. Y lo otro es que tenemos que profundizar algunas reformas, ¿no? Uno tiende a creer de que ya hizo todo y está todo listo, pero no, pues uno tiene que adecuarse, ¿no? Y hay muchísimas reformas de segunda generación que tienen que ver con la salud, con sistemas previsionales más modernos, en fin, que no nos hemos atrevido a enfrentar porque en los 90 es como que nos entró una ola de creatividad y de ahí nos secamos y nos quedamos esperando que todo funcionara por los siglos de los siglos, amén, ¿no? ¿Si puedes pasar a la siguiente? Pero evidentemente en el sector privado también tenemos una agenda y no es una agenda menor, ¿no? El sector privado en el Perú ha sido cómplice de la corrupción. Cómplice, lo hemos sido, hay que decirlo. Yo trabajo en el gremio de infraestructura hace 5 años, a mí ya no me tocó Odebrecht en el gremio, pero Odebrecht fue socio de mi gremio durante muchísimos años. Hemos tenido que sacar algunos más, ya en mi época, bajo mi mandato,
Pero hemos sido laxos, digamos, ¿no? Nos tapamos un ojo, a veces los dos, entonces algo pasó ahí. Y eso ha hecho que el sector privado pierda legitimidad, credibilidad, soporte de parte de la sociedad. Entonces, no solamente tenemos que hacerlo porque es lo que nos toca hacer, ser empresarios correctos, íntegros, sino porque además paga muy mal ser corrupto, paga muy bien en el corto plazo, pero paga pésimo en el largo plazo, ni siquiera en el largo, en el mediano. La corrupción erosiona la confianza de la gente en todo, entre nosotros, entre nuestras empresas, entre el Estado y los privados. Nos mata. Y eso genera costos de transacción gigantescos y la desconfianza genera paralización. Uno, cuando está con alguien confiado, conversa, la pasa bien, ¿no es cierto? Cuando es una persona con la que no tienes confianza, ni se da el diálogo, ¿no? Entonces, esto es algo, por ejemplo, en Confiep, nuestra agenda ahorita, hemos trabajado con el BID, unos nuevos códigos que tienen todo lo que es compliance, desde derechos humanos, relacionamiento, conflicto de intereses, medio ambiente, derechos laborales, en fin, hemos trabajado un código grande. La idea es que de Confiep baje a sus 22 gremios afiliados y de los 22 a nuestras miles de empresas afiliadas para tener un estándar a nivel corporativo mucho más exigente que el que tenemos hoy. Por ejemplo, un empresario no se debe reunir con alguien del Estado en privado. Se reúnen en oficinas públicas, con agenda predeterminada, diciendo quiénes van a la reunión y cuál es la agenda. Es más, yo en mi gremio informo después con quién me he reunido y qué he visto, ¿no? Y ese tipo de prácticas, que todavía no son lejanas, tenemos que empezarlas a introducir de una manera bien agresiva, porque nos ha pasado la factura. Lo otro es institucionalidad gremial. El Perú tiene 4 grandes gremios, el más grande es Confiep. Confiep representa el 70% del PIB peruano, más o menos 100 billones de dólares, es lo que mueven las empresas vinculadas a Confiep. Nuestro PIB es más o menos 160 billones de dólares, 160.000 millones de dólares al año, ¿no? Confiep representa el 70%, pero los industriales se salieron de la Confiep. ¿Por qué? Por los temas de salvaguardas, los temas arancelarios, una cosa que en verdad mirándola hoy día en retrospectiva es banal. Sería mucho más importante estar juntos de alguna manera, ¿no? Después, los exportadores, que tampoco estaban muy contentos con el tema de los tratados de libre comercio, también se salieron de Confiep. Y ADEX se quedó por su cuenta. Y la Cámara de Comercio de Lima, ni siquiera es regional, porque hay otra cosa que se llama Perucámaras, creo que es, ¿no, Ítalo? Perucámaras, creo que es. Las cámaras de comercio también quedan un poco por la libre. Y no tenemos ningún espacio institucionalizado de conversación. Y ahí tenemos una agenda que no es menor, es una agenda grande. Para la OIT debe ser un reto tenernos a todos sentados ahí, que todos hablemos en lenguas. Es la Torre de Babel, la verdad. Y lo otro es que el Estado sí es nuestro problema. La plata que administra el Estado sale de nuestro esfuerzo empresarial. Y por lo tanto, es nuestro problema. No podemos dejar, o sea, yo siempre digo, a veces hay políticos que creen en el Perú, no estoy hablando de mi país, que creen que ellos gastan y hacen sus ofertas con dinero que crece en los árboles, no sé, ¿no? No, nosotros, los ciudadanos, los empresarios, somos los que pagamos la cuenta. Y cuando tú pagas la cuenta, tienes 2 posibilidades. O no te interesa, en cuyo caso no te quejes, o te interesa, en cuyo caso exiges, te quejas, y si las cosas no funcionan, bueno, levantas la voz un poquito más alto, ¿no? Encuentras mecanismos. Y en el Perú, nuevamente, en los últimos años, como las cosas iban bien, estuvimos un poquito tímidos. Nos toca ahora empezar a ver cómo participamos de una manera más activa. Y, por último, tips. Esto se lo repito yo a mis hijos todos los días. Yo tengo 4 hijos y soy una mamá un poco atípica, si puedes pasar, porque esta cosa medio que es todos los días, alguno de ellos. Importan las consecuencias, no las intenciones. Y esto es la vacuna del populismo, ¿no es cierto? O sea, ofréceme lo que quieras, pero a mí, realidad, no me vengas a contar, ¿no?, fantasías. Es más fácil legislar que implementar. Los congresos dan leyes magníficas, pero no las implementan nunca. La medición ex post a veces es más importante que la ex ante. Hacemos tremendas evaluaciones de impacto regulatorio en nuestro país, diciendo las cosas fantásticas que van a salir con estas nuevas regulaciones, pero un año después nadie ha evaluado qué tan cierta fue esa evaluación. Y tenemos montones de regulaciones que francamente no sirven para nada,
pero ahí están vigentes. Casi nada es reforma Pareto, es decir, no es que, no, costo cero. No, no, no. Siempre a alguien le duele. Y hay que saber a quién le duele para atacar ese dolor. No lo puedes ignorar, hay que atacarlo, ¿no? En problemas complejos, las respuestas fáciles no existen. Los expertos se equivocan, obvio, pero se equivocan bastante menos que los que no saben nada, ¿ya? Bastante menos, ¿ya? Por algo han estudiado, han visto experiencias, digamos, todos ustedes se preparan, escuchan que México, que Colombia, saben más, pues, o sea, ¿no? Hay principios que vale la pena defender y que van más allá de lo que se puede medir. Yo ahorita estoy en un pleito, pero terrible, con el alcalde de Lima porque ha decidido desconocer un arbitraje internacional de la Corte Internacional de Comercio, justo ayer le comentaba a María Fernanda. Pero el señor, pues, todo el mundo lo quiere, toda la derecha peruana, la clase empresarial o buena parte lo quiere. Bueno, yo no lo quiero porque está mal. Es un principio, los arbitrajes se respetan. Y si no lo respetas, está fuera de la ley. Y hay que decírselo. Y si no se lo dices, después no te quejes, de vuelta, ¿no? Hay que comprometerse, lo que hablábamos al comienzo, el compromiso. El Estado son personas, son seres humanos, como nosotros. Tienen incentivos, tienen preocupaciones, hay que saber leerlos, hay que saber entenderlos. La excepción en el Perú, y ojalá fuera así en todos los países del mundo, debería ser la intervención. La regla debería ser la libertad. Cuando hablan de neoliberalismo, yo odio esa palabra. Yo me declaro una liberal acérrima porque soy libertaria, creo en la libertad. Creo que las personas tienen que nacer con sueños gigantes y que si no los pueden realizar es fundamentalmente por su propia capacidad, por sus propios errores, pero no porque alguien le dijo que no puede. Y nuestros estados muchas veces nos castran eso, ¿no? Y lo otro es que no hay mejores políticas públicas sin mejores políticos. Y con eso los dejo, ha sido un gusto estar con ustedes. No te vayas, no te vayas. Muchísimas gracias. Todos aplausos. El aplauso dice todo, pero Gracias. adicionalmente a eso, pues tenemos muy poco tiempo y voy a dar solo chance a un par de preguntas. De la audiencia, por favor, manifieste quien quiera plantear alguna interrogante. Voy por aquí. Una preguntita. Hace tiempo yo he ido dándome cuenta que el problema son los políticos, porque los políticos resuelven sus problemas, no los problemas de la sociedad. Ahora bien, en esa constitución de ustedes, con esa independencia del Banco Central, ¿cómo la hicieron? Porque aquí las constituciones las hacen los políticos. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué ocurrió para que llegaran a esa constitución que le pone control a los políticos? Pasaron dos cosas, ¿no? La primera es que tuvimos este señor Fujimori, súper polémico. Yo nunca he sido fujimorista, la verdad, porque nuevamente soy libertaria, a mí no me gustan los autoritarios y Fujimori tenía una vena bien autoritaria. Trabajé bastante en su gobierno en el Estado, tanto en la oficina del primer ministro como en el Ministerio de Economía, pero él me decía la doctora loca, yo me apellido Roca y me decía la doctora loca. Y veníamos de una crisis muy, muy profunda, ¿no? Y necesitábamos mucho dinero y mucha cooperación internacional. Y tuvimos hay que reconocer, ¿no? Sí, me ha gustado mucho eso de agradecer, reconocer y comprometer, porque en verdad es como que engloba lo que uno tiene que hacer todos los días de su vida, ¿no? En el Ministerio de Economía teníamos una persona que murió hace poco, Fritz Dubois, que él fue, en realidad, creo que la única persona que tenía en la cabeza un modelo era él, ¿no? Y Fricho, que era jefe de gabinete del MEF, yo era jefe de gabinete en la PCM, me tocaba trabajar mucho con él, Fricho negociaba todos los financiamientos para que Fujimori hiciera sus juguetes. 300 millones de dólares con el BID para construir colegios, 200 millones con el Banco Mundial para no sé qué cosa. Y por debajo le ponían covenants, lo que los bancos llaman covenants, condicionalidades.
Entonces, ¿quieres hacer tal cosa? Tienes que hacer tal otra. Entonces, como a Fujimori le costó conseguir su plata, porque él no sabía, su jefe de gabinete del Ministerio de Economía le introducía como obligatorias montones de reformas. Cuando la gente dice Fujimori era un liberal, no, Fujimori no era un liberal, era tan populista como es cualquier presidente peruano, latinoamericano, pero tenía un Ministerio de Economía muy solvente, sigue siendo muy solvente nuestro Ministerio de Economía acá, un poquito menos fuerza, pero sigue siendo muy solvente, profesional. Tenía un Ministerio de Economía que sí tenía claras las cosas, porque habíamos pasado por mucho dolor. Entonces, cuando llegó la Constitución del 93, se introdujo todos estos cambios, pues, porque ya veníamos ahorcados. ¿Era esto? ¿O seguíamos pues con la inflación duplicándose cada 20 días y todo lo demás? Y encima, si queríamos plata para gastar en cosas sociales, cosas que calmaran un poco los ánimos de la población, necesitabas hacer los cambios. O sea que muchos de los cambios se hicieron con trampa. Sí. Muchas gracias. Tenemos chance para una pregunta más, pero breve, por favor. Por favor. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Mi nombre es Moisés Vitán, presido la Cámara Venezolano-Peruana de Industria y Comercio. Agradezco que se haya dado la oportunidad el día de hoy de visibilizar lo que es el gran progreso que ha vivido el Perú. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuál ha sido el aporte del 1,5 millones de venezolanos que hoy día se encuentran en el Perú para hacer posible esta realidad. Aprovechando, por supuesto, para enviarle un cordial saludo al doctor Bustamante, a su compañera María Quehuanca, para que sepan que desde aquí de Venezuela los tenemos en gran estima y valoramos siempre su cercanía. Muchas gracias. No, de nada, un gusto. Yo creo que el aporte se va a terminar viendo más en el tiempo, pero ya hay bastantes estudios que indican que es más o menos un punto del producto, ha sido en algunos momentos en el pasado. Aportan bono demográfico, que es bien importante en un país que ha ido cambiando su pirámide poblacional. Creo que nos han traído, además, cosas bien buenas. El servicio en el Perú, es que las cosas tienden a malograrse, es como nosotros los seres humanos, envejecemos y nos morimos, pues no, y en el camino nos enfermamos. Lo mismo pasa con todo. El Perú estaba muy confiado en su gastronomía, el buen servicio, wow. Y, mentira, se empezó a malograr el servicio. Los venezolanos han aportado amabilidad de vuelta, de cuidado, como son tan empeñosos y tienen tanta necesidad, y nos están subiendo la valla, y eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, casi todos los servicios que usamos en el día a día son servidos por personas de su país, ¿no? Desgraciadamente también llegó mucha violencia, ¿no? Violencia con características que nosotros no teníamos. Y ese lunar, porque realmente es una mosca en la sopa es mucho más grande que esa mosca horrible que está metida ahí, esa mosca es de la que se agarran los xenófobos, los que salen con discursos horribles. La vez pasada le pasaba una noticia a Carlos sobre el tema este horrible en la frontera entre Perú y Chile, con todos estos ciudadanos venezolanos sin tener a dónde ir, digamos, corriendo entre un muro y el otro, ¿no? Tan del siglo, no sé, de la Edad Media y de los feudos. Pero sí, han aportado muchísimo y siguen aportando, y siguen aportando. Y es una bendición. Yo creo que la migración es algo que, si la manejas bien, siempre deja riqueza en los países. Todos nuestros países son países de migrantes y se han construido sobre la base de la mezcla y de la migración. Y eso hay que respetarlo, ¿no? Sí. Gracias más bien por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctora Roca. La despedimos con mucha gratitud por sus aportes.